Hola, vamos a hablar el día de hoy de control de carbohidratos para el manejo de la diabetes. Entonces, primero que todo, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica del metabolismo en la que se produce un exceso de glucosa o azúcar en sangre y también en orina. Esto se debe a una disminución de la secreción de la hormona insulina o una deficiencia en su acción. Aquí podemos ver en este video cómo se ven en nuestra sangre en la acumulación de azúcar en la sangre, o sea, más de lo normal, y en el otro lado cómo se va a ver la glucosa en sangre en un estado normal. La insulina es una hormona liberada por el páncreas como respuesta a la presencia de glucosa en sangre. Actúa como una llavecita, para que no la imaginemos, y permite que la glucosa penetre en las células y pueda ser utilizada como fuente de energía. Si la insulina no hace bien esta función, entonces ahí es cuando se acumula en sangre el azúcar, produciendo hiperglicemia. Entonces aquí podemos ver cómo el páncreas va a secretar esa insulina, la insulina va a ser liberada, va a abrir la célula y va a permitir que el azúcar que está ahí en sangre entre a la célula y esa célula pueda obtener energía. Entonces ya vimos qué es la diabetes y entendimos el papel fundamental de la insulina en nuestro cuerpo. Ahora vamos a ver un grupo muy importante de nutrientes que debemos controlar en nuestra alimentación para prevenir o también como tratamiento de la diabetes. Entonces, recordemos que aunque no tengamos diabetes, el hecho ya de tener una enfermedad renal es un factor que nos predispone a presentar esta enfermedad. Entonces, así no la tengamos, pues tenemos que cuidarnos y prevenir. Los seres humanos necesitamos unos nutrientes para poder vivir. Entonces, los que necesitamos en menores cantidades se llaman micronutrientes y en estos podemos encontrar el grupo de las vitaminas y de los minerales. Tienen la función de estimular el funcionamiento del sistema inmune, favorecer el crecimiento y el desarrollo normal y también ayudan a las células y a los órganos a desempeñar sus respectivas funciones. ¿Dónde los encontramos? Principalmente en frutas y en verduras. También hay otros nutrientes que se necesitan pero en cantidades más grandes y a estos los vamos a conocer como macronutrientes. Son 3. Primero vamos a ver las proteínas. Entonces aquí podemos ver cuáles serían las fuentes y para qué son necesarias. Son necesarias para la estructura, función y regulación de tejidos y órganos del cuerpo. Entonces encontramos pescado, carne de res, de pollo, de cerdo, todo tipo de carnes. Encontramos los lácteos, encontramos el huevo y encontramos las leguminosas como frijoles, lentejas, garbanzos, etc. Ahora vamos a ver el grupo de los lípidos. Los lípidos tienen la función de servirnos de energía, o sea, como una reserva extra de energía, termorregulación y también algunos tipos de lípidos funcionan como hormonas. Entonces aquí podemos ver fuentes de grasas como los frutos secos, el aceite de oliva, el aceite de canola, podemos ver el aguacate, y podemos ver el salmón. Ahora vamos a ver los carbohidratos. Vamos a encontrar 2 tipos que son los simples y los complejos. Recordemos que nuestro cuerpo descompone los carbohidratos en glucosa y la glucosa o azúcar en la sangre es la principal fuente de energía para las células, tejidos y órganos de nuestro cuerpo. Estos son los carbohidratos complejos. Entonces aquí estamos viendo frutas, verduras, cereales, tubérculos y leguminosas. Y al otro lado vamos a ver los carbohidratos simples, que principalmente vamos a ver productos de panadería, de galletería, dulces, gaseosas, miel, azúcar, panela. Entonces los carbohidratos complejos nos van a brindar saciedad, se van a absorber lentamente y también la mayoría de estos carbohidratos complejos tienen otro tipo de nutrientes como lo son vitaminas, minerales y fibra. Mientras que los carbohidratos simples que vemos acá, como productos de panadería, postres, dulces, gaseosas, pues son alimentos que no se recomienda que sean de consumo diario. No nos van a brindar saciedad, se van a absorber muy rápidamente y no van a tener otros nutrientes, sino que principalmente van a ser solo dulce, no nos van a aportar vitaminas, minerales, fibra ni nada más.
para la población en general, y pues para los pacientes diabéticos pues mucho menos, porque pues van a alterar esa respuesta de azúcar en la sangre. Por lo cual, para prevenir o tratar la diabetes se recomienda aumentar el consumo de frutas y verduras, también cereales integrales, que además nos van a aportar fibra, la cual retrasa aún más la absorción de esos carbohidratos y van a favorecer una mejor función de nuestro intestino. También vamos a regular la ingesta del arroz, la pasta, leguminosas y tubérculos, que son otro tipo de carbohidratos que están ahí dentro de los carbohidratos complejos. Recordemos que los carbohidratos no son malos, no hay que satanizar ningún alimento. Lo que sí es que hay que consumirlos diariamente en la porción recomendada por su médico nutricionista tratante. Pues a pesar de que son carbohidratos complejos, pues si los consumimos en exceso, de pronto todos los días sancocho con papa, yuca, plátano, arracacha, le encimamos la mazorca, el arroz, pues va a ser muchísima cantidad de esto y pues también podemos terminar con problemas de azúcar. Entonces, muy importante consumir con moderación. Bueno, entonces ese es el plato saludable. Bueno, entonces ese es el método del plato. Entonces, como podemos ver acá, está nuestro plato saludable. Entonces, lo ideal es que hagamos esto mismo en nuestras casas. Entonces, la mitad del plato la vamos a dividir para porción de frutas y verduras. Entonces, aquí podemos ver todas las frutas y verduras que podemos consumir. Entonces, por ejemplo, en las verduras, tomate, pepino, zanahoria, en las frutas, sandía, mandarina, banano, mango, uvas, todas las frutas y verduras que nos imaginemos. Acá están las proteínas. Entonces, en este cuarto, de esta mitad vamos a sacar dos partes. Vamos a encontrar las proteínas. Entonces, ¿dónde están las proteínas? Entonces, las fuentes de esta proteína pueden ser carnes de cualquier tipo, pescado, pollo, res, cerdo, los lácteos, entonces como yogur, leche, queso, huevo, y también tenemos las proteínas vegetales como los frijoles, las lentejas, garbanzo, blanquillos y demás. Entonces todo esto compone el grupo de las proteínas, y en esta otra parte, de otra mitad, encontramos los grupos de los carbohidratos o harinas, como los conocemos coloquialmente. Tenemos la arepa, el pan integral, tenemos la pasta, tubérculos como yuca, plátano, encontramos el ñame, el arroz, tortillas integrales, maíz, plátano. Entonces todo esto va a conformar nuestro plato saludable. Por este lado también tenemos, para no olvidarnos de las grasas saludables, como las fuentes pueden ser el aguacate, aceite de oliva, aceite de canola, los frutos secos, y por acá está a este lado el vasito de agua, para que no nos olvidemos que la hidratación también es muy importante. Entonces voy a hacer un ejemplo de este plato saludable en mi desayuno. Por ejemplo, aquí en frutas y verduras voy a escoger un tomatico. Entonces, digamos que yo voy a desayunar y escogí este tomate, entonces rodajitas de tomate en mi ración de frutas y verduras. Entonces un tomatico acá en toda esta mitad picado. Ahora, en la parte de carbohidratos, de todas estas opciones escogí el arroz. Entonces ponemos acá nuestra porción de arroz. En cuanto a las proteínas, escogí el huevito, es un huevito digamos cocido. Y para acá, para no olvidarme de las grasas saludables, frutos secos. Entonces un puñadito pequeño, lo que cabe en el huequito de mi mano, de maní, sin sal o bajo en sal. Y para no olvidarnos del agua, que es muy importante. Entonces tenemos la fruta, la verdura, en este caso el tomate, carbohidratos o harinas, en este caso el arroz, proteínas el huevo, frutos secos. Entonces tenemos por acá representando las grasas saludables o lípidos saludables y el agüita. ¿Listo? Entonces, si conservamos estas proporciones en nuestro plato, que siempre haya un alimento representando cada uno de estos grupos de alimentos saludables, pues nunca vamos a tener un exceso de azúcar en sangre, porque vamos a corresponder a las porciones que son. ¿Listo? Bueno, entonces este es el plato saludable. Podemos ver que puede ocurrir algún desbalance en nuestro cuerpo cuando, en lugar de
estas proporciones usamos otras proporciones. Entonces digamos que ya la mitad de mi plato no va a ser de frutas ni verduras, sino de carbohidrato, y entonces frutas y verduras ya no hay. Entonces solamente todo esto va a ser harina y de pronto una que otra porción bien pequeña de proteína, pero de resto todo es, digamos, arroz. Entonces solo hay arroz en mi plato y por allá un huevito triste, no hay fruto seco, no hay líquido, no hay agua, no hay grasa saludable. Entonces ahí es cuando realmente pueden haber esos desbalances y puede ocurrir una diabetes, ¿sí? Porque no estamos respetando las proporciones adecuadas para los nutrientes que necesitamos en el cuerpo.